Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. Matinal Cadena SER. Pilar Díaz de Aguilar. ¿Qué tal? Buenos días. El último ataque de Israel sobre el sur de Beirut, en Líbano, deja al menos 6 muertos y cerca de un centenar de heridos. Una cifra que previsiblemente aumentará en las próximas horas porque las labores de rescate continúan. El ejército hebreo ha lanzado bombas de hasta 1 tonelada de peso sobre 6 edificios residenciales con el objetivo de matar al líder de Hezbollah. Objetivo que, según la agencia de noticias iraní, no han conseguido. In the last hour, we have contacted the residents of the 3 buildings in the Dahia must evacuate immediately for their safety and security. Daniel Hagari, el portavoz de las fuerzas israelíes, ha hablado minutos después para advertir de que los bombardeos iban a seguir en las próximas horas y ha pedido a la población que abandone de inmediato la zona. Los ataques han continuado durante toda la noche. We are winning. There is no place in Iran. Todo esto ha sucedido minutos después de la intervención de Benjamín Netanyahu ante la Asamblea General de Naciones Unidas. El primer ministro israelí ha dado un discurso de media hora en el que no ha dicho ni una sola palabra sobre la propuesta de alto el fuego de 21 días de Francia y Estados Unidos. Se ha limitado a dibujar 2 escenarios futuros, el de la victoria total o el de la rendición de Hamas y Hezbollah. Enseguida ampliamos cómo está a esta hora la situación en Oriente Próximo, pero antes... El tiempo para este sábado, en el que el cielo estará despejado, no habrá nubes, tampoco lluvia, pero igual sí hace falta algo más de abrigo porque los termómetros seguirán bajando en casi toda España. Navarra y el País Vasco son la excepción, con aviso amarillo hasta mediodía por lluvia. Manuel Reyes, buenos días. Buenos días, Pilar. Día sin lluvia, pero con viento, con rachas fuertes en la zona del río Ebro. En cuanto a las temperaturas, siguen bajando tanto las mínimas como las máximas, sobre todo a lo largo de la costa del Mediterráneo. Las mañanas comienzan a ser frías. En la mitad norte de la península aún tendremos temperaturas por debajo de los 10 grados a las 9 de la mañana, con 7 grados en Valladolid y 8 en Teruel, aunque a lo largo del día subirán hasta los 17 grados de Zamora o Gijón. En cambio, en la mitad sur tendrán por la mañana temperaturas de 16 grados, que durante la tarde subirán hasta los 25 de Badajoz o Granada. Así empieza este Matinal SER, con David Nieto en la técnica y Manuel Reyes en la producción. Comenzamos. Matinal Cadena SER. We're not in a position to talk about escalation anymore. This is a real war happening. Ya no estamos en una posición para hablar de escalada. Lo que está pasando es una guerra real y ambos debemos parar inmediatamente. Palabras del ministro de Economía libanés en la cadena británica Sky News tras el ataque hebreo de hace unas horas contra Beirut. La situación en Líbano cada hora que pasa es más tensa. Los servicios de rescate continúan trabajando entre los escombros después del escenario que han dejado los bombardeos. En las imágenes se puede ver cómo el suelo de la capital se ha convertido en un gran cráter y cómo los edificios han quedado completamente destruidos. Un Netanyahu que se ha mostrado combativo y triunfalista, ha dado pruebas de lo que ya había confirmado en la ONU, que los ataques iban a continuar. Así, el primer ministro hebreo disipa cualquier esperanza de tregua temporal que podía haber tras la propuesta de Estados Unidos y Francia. Y mientras la Casa Blanca se desentiende e Irán, aliado de Hamas y Hezbollah, asegura que Israel pronto tendrá su castigo, Manuel. Ante un plenario de la ONU medio vacío, el primer ministro israelí ha realizado una intervención muy dura, cargada de amenazas al resto de países de la zona. There is no place in Iran that the long arm of Israel cannot reach. No hay lugar en todo Irán ni en todo Oriente Medio al que Israel no pueda llegar, ha dicho, lanzando una advertencia a Teherán. Si intenta apoyar a Hezbollah, Israel les atacará. Acabado el discurso, Netanyahu ha adelantado su vuelta a casa mientras el ejército israelí atacaba 6 edificios residenciales en el sur de Beirut. El Líbano ha confirmado 6 muertos y 91 heridos, cifra que podría subir cuando los equipos de emergencia puedan acceder a la zona. No ha sido el último ataque. Durante la noche, Israel avisó de 3 nuevos ataques. Uno de ellos ha derribado otro edificio en el sur de Beirut. Y ha provocado que la gente huya hacia la playa y hacia el centro de la ciudad, donde cientos de personas han pasado la noche en la calle. El gobierno del Líbano habla ya de guerra abierta. Y su ministro de Economía ha pedido a Israel, en el canal británico Sky News, que escuche a la comunidad internacional y a sus aliados, poniendo como ejemplo a Anthony Blinken, al secretario de Estado de Estados Unidos, que ha pedido que los ataques paren por parte de ambos lados. Gracias, Manuel. Esta sería la 4ª invasión de Israel a su país vecino. La última, en 2006,
Fue a raíz de su enfrentamiento directo con Hezbollah y acabó con alrededor de 1.300 muertos en Líbano y unos 160 en Israel. De esa guerra, las tropas hebreas extrajeron una táctica militar que utilizan a día de hoy, la doctrina de Ahilla, que consiste en considerar zonas militares los lugares en los que opera su enemigo y arrasarlas, aunque sean zonas llenas de civiles. Pablo Morán, buenos días. Buenos días. Israel ha llevado a cabo 3 grandes invasiones en Líbano. La primera fue en 1978, después de muchos años apoyando desde fuera la lucha contra los grupos palestinos armados que habían encontrado refugio en Líbano. Israel entró por primera vez en el país tras el secuestro y asesinato de 38 personas en un autobús. Aquella invasión duró mucho menos que la que comenzó en 1982. Esa fue por un ataque al embajador israelí en Londres. Provocó 17.000 muertos y forzó el éxodo de la OLP a Túnez. La retirada final de Israel en 2000 se interpretó como una victoria para la joven guerrilla de Hezbollah, al igual que ocurrió con la tercera gran invasión en la guerra de 2006, que dejó 1.300 muertos libaneses. Tarek Bakoni, analista del mundo árabe y autor del libro Hamás, explica por qué la solución no es militar. No creo que sea capaz de derrotar ni a Hamás ni a Hezbollah. Son organizaciones que se basan en la ideología de resistencia a la dominación israelí en la región. Esa ideología resucitará y continuará hasta que el régimen del apartheid de Israel sea desmantelado. No hay una solución militar a esto. La única solución es la solución política. El nuevo capítulo de enfrentamiento comenzó hace casi un año en solidaridad con el asedio a Gaza y está a punto de derivar en la cuarta invasión. Esta es la situación en Líbano, sin olvidar que el gobierno de Netanyahu deja muertos a diario en la franja de Gaza. Solo este viernes han fallecido al menos una veintena de personas en ataques repartidos por todo el enclave. En cuestión de una semana, la guerra cumple un año en el que han fallecido más de 41.000 gazatíes. Precisamente sobre la situación en Oriente Próximo se ha pronunciado el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, que ha pedido el cese inmediato de las hostilidades. La situación es de extrema gravedad y ahora el conflicto empieza a cambiar de naturaleza y de dimensión. Líbano es un estado soberano. Estamos hablando de bombardeos sobre un estado soberano. Estamos hablando de un cambio de un conflicto israelo-palestino a un conflicto de escala regional. Necesitamos un alto el fuego inmediato. Álvarez también ha hablado sobre la crisis abierta entre España y México por excluir este último al rey Felipe VI de la toma de posesión de la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Ha dicho que quieren mantener una buena relación con el país sudamericano, pero ha vuelto a defender a la Casa Real. Mientras yo sea ministro de Asuntos Exteriores de España, la política exterior de España defenderá siempre a nuestras instituciones, empezando por la más alta, la jefatura del Estado. López Obrador, mientras, lejos de rebajar la tensión, ha acusado a Pedro Sánchez de faltarle el respeto a su sucesora. Y eso lo está haciendo el presidente de España a la presidenta electa. Nada más que está insinuando que fue una decisión que yo tomé, como si la presidenta de México fuese manipulable. No es la primera vez, tampoco la segunda ni la tercera, que el aún presidente mexicano choca con España. Para entender la tensión diplomática entre ambos países hay que remontarse al último capítulo en el año 2019, cuando López Obrador le pide por carta al rey y al papa que se disculpen por los abusos cometidos durante la conquista de México hace 500 años. Hubieron matanzas, imposiciones, la llamada conquista se hizo con la espada y con la cruz. El gobierno, por medio de Josep Borrell, del ministro de Exteriores, por aquel entonces rechaza esa petición. España no va a presentar esas extemporáneas disculpas que se piden. De igual 3 manera años después, el aún presidente de México pausa las relaciones con España, a la que acusa de abuso comercial, y ahora, esta misma semana, su sucesor ha seguido la misma línea, no invitando, como decimos, al rey a su investidura por este mismo motivo. Ana Valtierra, historiadora del arte y profesora en la Universidad Complutense de Madrid. Buenos días. Buenos días. ¿Por qué la conquista española sigue siendo una herida sin cerrar para México? Bueno, es una cuestión especialmente de educación. Desgraciadamente la historia
en muchos países, en España el primero y en México también, se politizan grandes partes de la historia. Y hay una parte educativa en México en la que se va insistiendo desde que son muy pequeños dentro de la población en esa parte de la conquista en la que, y es cierto, en la que los conquistadores pues cometieron 50.000 tropelías, violaciones, asesinatos, enfermedades, y son verdad. En España también tendemos a esto, o sea que no es algo específico de un país o de otro. Cortés llevó 400 personas, esto se ha repetido mucho desde que ha surgido este conflicto, y consiguió conquistar gracias a los propios pueblos de allí que los mexicas, los aztecas los tenían oprimidos. Este es un argumento muy utilizado para no culpabilizar o intentar liberarnos desde la culpa a los españoles, diciendo que en la conquista participaron las poblaciones nativas centroamericanas. Pero es un dato que a veces manipulamos mucho, que está muy manipulado, porque los maltratos y las vejaciones a la población no solo se produjeron durante la conquista, sino que décadas después continuaron con esta narrativa de barbarie dentro de la población que existía allí. El gobierno de España se ha negado a disculparse, alegando que son acontecimientos del pasado, de hace 500 años, a diferencia de cómo han hecho recientemente otros países como Portugal, Bélgica o Francia. Porque nuestro país nunca ha pedido perdón antes por sus pasados coloniales y a día de hoy sigue rechazando esas disculpas. Pues yo creo que esta es una respuesta con muchas aristas. En primer lugar, España es ahora, hace 100 años y hace 200, un país que está muy polarizado. Estamos divididos siempre en una manera de pensar. Y hay una parte de la población española que considera que no hay que pedir perdón. Aparte de eso, yo tengo la sensación como historiadora que si analizas todos los documentos, todos los libros o cómo se ha enseñado la historia, el arte a lo largo de estas décadas, se ha enseñado con una parte de orgullo hacia esa figura, ¿no? Hacia la figura de Hernán Cortés, hacia la figura de la supuesta conquista de América. Entonces es como dar para atrás en uno de los periodos identitarios que más orgullo ha dado a la cultura española en los años atrás. Sobre todo, bueno, pues venimos de una dictadura franquista que metió mucho bombo en esto, ¿no? Quizá no es necesario pedir disculpas, pero ¿qué daño hace que las pidamos? ¿La percepción del poscolonialismo que tenemos en España es la misma que hay a nivel internacional? Sin ir más lejos, ¿la misma que hay en la Unión Europea? Creo que en España nos queda todavía bastante recorrido. Estamos en un momento de debate sobre el tema del colonialismo, un debate que afecta a todo a nivel institucional, tanto a la educación como a la historia, como por ejemplo a los propios museos. Y quizá en otros países las revisiones llevan más adelanto, ¿no? O sea, esto se empezó a plantear hace ya bastante tiempo, por ejemplo, con el hecho de que hubiera indios norteamericanos expuestos y disecados en los museos. Es decir, que tenemos que plantearnos que no son piezas de museo, son personas, ¿no? Además, las instituciones, en esta parte de la historia en concreto, seguimos celebrando el Día de la Hispanidad como el día, y coincide con el día de esta llegada y de esta conquista, ¿no? O sea, para que veamos, y ese es el Día de la Hispanidad, para que veamos el nivel de orgullo que tenemos a este periodo, y hacer esa deconstrucción de este orgullo colonialista, pues es complicado a nivel poblacional. Además, tampoco es que seamos un país, creo, muy dado a pedir disculpas. Sobre todo la disculpa en este caso se ha personalizado en la figura del rey, pero el rey no ha pedido perdón por nada. Ana Valtierra, historiadora del arte y profesora en la Universidad Complutense de Madrid, gracias por estar esta mañana en Matinal Ser. Gracias a vosotros. De la política nacional destaca la nueva ronda de Pedro Sánchez con los presidentes autonómicos. Este viernes el presidente del Gobierno ha retomado los contactos sobre financiación con los presidentes populares de Cantabria y La Rioja y con el presidente socialista de Asturias. De distinto seno político, los tres han coincidido en pedir más dinero para sus comunidades y también en sus críticas al Ejecutivo por el acuerdo con Esquerra para un concierto económico con Cataluña. Información de David Junquera. La verdad es que ambos presidentes regionales, Marca PP, han hablado de una reunión cordial con Sánchez. El presidente les ha escuchado, se ha mostrado interesado, pero les ha dado pocas concreciones. La que no ha dejado lugar a la duda, al menos en lo que se refiere a financiación autonómica, es la líder cántabra María José Sáenz de Buruaga. No vamos a permitir que el modelo de financiación autonómica lo decidan los separatistas. Se tiene que decidir entre todos desde la multilateralidad. Pero no es la única que ha mostrado su rechazo a una negociación bilateral. También el presidente asturiano, Este con Carnet,
Internet del Partido Socialista, ha dicho sin tapujos que cree que la solución tiene que ser negociada entre todos. Barbón no ha entrado al choque con el Gobierno, pero se le entiende. No voy a apoyar nada que pudiera ser contrario, perjudicara o perjudique los intereses de Asturias. El presidente de Asturias dice que Sánchez ha entendido su posición, que no ha habido ningún tipo de malestar y que le ha dicho que asume que hay que modificar un sistema obsoleto, pero de momento no le ha explicado cómo piensa hacerlo. El propio ministro de Política Territorial reconoce que todo está por definir. Estamos hablando de cuestiones que luego se tienen que ir definiendo, matizando, concretando y votándose, ¿no? La semana que viene sigue las rondas. El viernes estará en Moncloa uno de los varones regionales más críticos con el acuerdo de financiación suscrito con Esquerra, el castellano-manchego Emiliano García Paje. El viernes que viene también será el turno de los presidentes de la Comunidad Valenciana y de Murcia. Gracias, Junquera. Mientras tanto, Sumar, su socio del Gobierno de coalición, reúne hoy a su grupo de coordinación tras el batacazo del partido de Díaz en las elecciones europeas de hace casi 4 meses. Ana Fernández Vila, buenos días. Buenos días. Y Sumar reúne a su máximo órgano de dirección por primera vez desde que Yolanda Díaz dejó el liderazgo del partido en junio tras el fiasco de las europeas. Sumar abrió entonces un periodo de reflexión que prevé culminar en una asamblea este otoño a la que tiene que poner fecha y que tiene varios retos. El primero, afrontar la reorganización del partido tras la marcha de Díaz. En Sumar aseguran que no quieren abrir un debate sucesorio, ya que la vicepresidenta sigue pilotando el espacio a nivel político desde el Gobierno, pero sí se plantean elegir una figura que se encargue del orgánico. El otro debate que tienen abierto es el de la implantación territorial de Sumar y su relación con el resto de fuerzas aliadas como Izquierda Unida, Compromís o Más Madrid, después de que todas hayan renunciado a que Sumar sea un paraguas en el que integrarse. Ahora el partido de Díaz es un actor más que busca, eso sí, reforzarse para cuando toque afrontar de nuevo el eterno debate de las alianzas en la izquierda. El Gobierno confía en que la inflación siga bajando en los próximos meses después de que en septiembre se haya situado en el 1,5%, su nivel más bajo en 3 años y medio. Detrás está el descenso del precio de los alimentos y la electricidad, pero sobre todo, Jordi Fábrega, el abaratamiento de los carburantes. El de septiembre ha sido un dato que ha sorprendido a los expertos y también al Gobierno porque la inflación ha bajado mucho más de lo previsto, hasta el 1,5%. Pero el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, destaca que más allá del dato puntual de este mes, lo importante es la tendencia. Una tendencia más allá del dato puntual, que es muy bueno en el mes de septiembre, de hecho es una sorpresa muy positiva, una tendencia de moderación en los últimos trimestres, en los últimos meses, que es la que esperamos que se siga hacia adelante, no solo en este 2024, sino en el 2025. Y es que la inflación ha pasado del 3,4 al 1,5 en solo 3 meses. Básicamente porque este verano no se ha disparado el precio de los carburantes, pero también porque ha bajado la factura de la luz y los alimentos han moderado su encarecimiento. Oye, ¿esos dos coches son iguales o es que veo doble? No, uno es largo y el otro más corto. Lo que sí es el doble es el Plan Moves. Ahora puedes duplicar el Plan Moves en Citroën C4 y C4X eléctricos. Tu Citroën C4 eléctrico desde 23.100 euros. El doble es lo mejor. Citroën. Financiando con Stellantis Financial Services. Consulta citroen.es. A saber qué habrá hecho. Siempre igual con los gitanos. Ya ves, nosotros pagándoles a los negros la sanidad. Primer día de uni y ya tengo que aguantar a los moros. Mirar con distinta cara es racismo. Solo 1 de cada 5 personas víctimas de discriminación racial denuncia. No mires hacia otro lado. Línea gratuita 021 contra el racismo. Ministerio de Igualdad, Gobierno de España. Matinal Cadena Ser. Pilar Díaz de Aguilar. Es el sonido de la reunión que han mantenido Donald Trump y Volodymyr Zelensky este viernes, una imagen que no sabíamos si se iba a producir hasta el último momento por las reticencias del candidato republicano. Finalmente han mantenido ese encuentro en la Torre Trump y han comparecido juntos ante la prensa, donde se ha dado un momento algo incómodo cuando el expresidente de Estados Unidos ha presumido de tener buena relación con Putin. El presidente de Ucrania le ha interrumpido para decirle que espera que tenga mejor relación con él. La noche de antes, Zelensky se había reunido con Joe Biden y Kamala Harris por separado. La demócrata sigue así con su campaña electoral a apenas un mes para las elecciones estadounidenses. Esta madrugada ha estado en un mitin en Arizona, en su primera visita a la frontera como candidata, un estado elegido estratégicamente porque la inmigración es uno de los puntos con menos peso dentro de su programa electoral. Allí Harris ha anunciado medidas más
estrictas para asegurar la frontera. Siguiendo el mitin ha estado la corresponsal en Washington, Sara Canals. En su primera visita en la frontera como candidata y solo la segunda como vicepresidenta. Kamala Harris ha dado su mayor discurso hasta ahora sobre inmigración y también el más duro entre sus propuestas: expulsar a quienes accedan ilegalmente al país, prohibiéndoles la entrada durante 5 años, o mano dura para quienes se salten esta norma y traten de volver a entrar a Estados Unidos. Ha dicho ser consciente de que hay gente desesperada, pero que también se necesita una frontera ordenada, y ha prometido luchar contra el tráfico de fentanilo, también más opciones o vías legales para quienes pidan asilo, y la hemos visto dura particularmente contra Donald Trump, de quien ha repasado sus políticas de tolerancia cero de cuando era presidente. He separated families. He ripped toddlers out of their mother's arms. Como la separación de madres e hijos que tanta polémica generó y que el gobierno de Joe Biden ha intentado reunir de nuevo. Y también en Estados Unidos es noticia el huracán Helen, que ha dejado al menos 42 muertos en apenas 48 horas. Hay más de 4 millones de personas sin electricidad en el sureste del país, Manuel. Tras pasar por Florida y desplazarse hacia las montañas Apalaches, el huracán ha dejado 17 muertes en Carolina del Sur, 15 en Georgia, 7 en Florida, 2 en Carolina del Norte y 1 en Virginia. Además, ha provocado grandes inundaciones en la costa del Golfo de Florida y sus intensos vientos han arrancado árboles, postes eléctricos y tejados, dejando tras de sí una gran destrucción. El valor de los daños materiales podría ascender hasta los 26.000 millones de dólares, según los cálculos de Moody's. Un asunto más del exterior. En Londres, 3 activistas han vuelto a tirar sopa sobre 2 pinturas de Van Gogh en la National Gallery. Lo han hecho como protesta después de que la justicia haya condenado a 2 años y medio de cárcel a las 2 chicas que lanzaron sopa de tomate sobre los girasoles del pintor en el año 2022. Informa Alejandro Vázquez. La condena es por los daños valorados en 12.000 euros al marco dorado del cuadro. 2 horas después de conocerse la sentencia que condena a 2 años de cárcel a una de las activistas y a 20 meses a la otra, ha ocurrido esto. Entre gritos de protesta de los visitantes del Museo de Londres, 3 miembros de la misma organización han lanzado sopa contra 2 cuadros de Van Gogh. Lo han hecho en protesta contra las condenas a sus compañeras y contra el uso de combustibles fósiles. Uno de los cuadros que han manchado hoy es el mismo que en 2022 atacaron las jóvenes condenadas hoy. Al juez no le ha convencido el argumento del abogado de una de las jóvenes, que dijo que se aseguraron de que el cuadro tuviera un cristal protector. El magistrado le dijo a una de las ahora condenadas que sus creencias no le dan derecho a cometer delitos cuando le apetezca. En Matinal, los deportes. Vamos con la información del deporte. Este sábado es la 8ª jornada de Liga en Primera División tras la victoria de ayer del Mallorca frente al Valladolid. Hoy juegan Osasuna-Barça. Sera Fernández, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Victoria del Mallorca en el campo del Valladolid por 2-1. Los baleares se hicieron con el partido gracias a los goles de Larín en el 59 y de Valeri en el 83. Iván Sánchez hizo el gol para los pucelanos en el minuto 93. Triunfo que deja a los de Yago Barrasate cuartos con 14 puntos y en puestos de Champions, Valeri tras la victoria. Parece que esté bendecido, ¿no?, esta semana y bueno, contento, ¿no?, por ayudar al equipo, por salir los minutos que da el míster, ¿no?, agradecerlo y bueno, y ofrecer esa buena versión de mí, ¿no?, que puedo aportar ahí de cara a portería, de cara a gol, que podemos mirar hacia arriba, hay que ser valientes, ¿no? Yo vengo del equipo también. Por su parte, el Valladolid sigue en puestos de descenso con solo 5 puntos. Hoy más fútbol, juega el líder, el Fútbol Club Barcelona, que viaja a Pamplona para medirse a los Osasuna. Los de Flick son primeros, con pleno de victorias y viajan a un campo complicado donde intentarán seguir con su buena racha. Hansi Flick sobre la dificultad del partido en el Sadar. Siempre es bueno ganar. No nos centramos en si es un récord o lo que sea. Vamos allí y nos hemos preparado para ganar también allí, aunque también sé que es muy difícil porque, como dijo, pues han conseguido 10 puntos en casa de los 11 que tienen y son muy fuertes en casa. El Osasuna es séptimo y viene de empatar contra el Valencia, partido a las 9 de la noche. Antes, más partidos, derbi madrileño entre Rayo y Leganés. Los locales llegan con las bajas de Pache Chavarría en el lateral izquierdo y con la gran incógnita de James Rodríguez, que sigue sin ser titular. En el Legas Bajaneyú vuelve Javi Hernández, partido a las 4:15 en Vallecas. En el otro duelo de la jornada, el Getafe de Bordalás recibe al Alavés, que es octavo. Los azulones, necesitados de puntos, son penúltimos en la clasificación. Borja Mayoral ya está disponible para los locales, aunque Bordalás no aseguró su titularidad.
El calendario que nos estamos adaptando, que hay jugadores que han jugado muchos minutos, él también dispuso de minutos y bueno, mañana decidiremos cuál es la mejor opción para él y para el equipo, obviamente, ¿no? Pero lo más importante es que ya está disponiendo de minutos, se encuentra bien, está con muy buenas sensaciones y a ver si alcanza su mejor nivel y nos puede ayudar, que es la intención del chico y la intención de todos. Mañana el gran partido de la jornada con el Atlético Real Madrid, partido en el que Ancelotti no podrá contar con Mbappé, Álava, Ceballos ni Ibrahim. El Cholo sin Azpilicueta ni Barrios, pendientes ambos equipos de Camavinga y Lemar. En segunda, victoria del Depor contra el Albacete por 2-5. Hoy más partidos, el Cádiz recibe al Eldense y Mirandés Huesca a las 4:15. Después Sporting Zaragoza y Málaga Elche. Y en golf, hoy nueva jornada en el Open de España con Hidalgo en cabeza y Jon Rahm en la lucha por el título. Gracias, Sera. Probablemente alguna vez o varias hayan caído en la trampa del contenido infinito que generan Internet y las redes sociales. Aquí os vengo con un truco lector. Haciendo limpieza en el móvil me he encontrado con esta infografía. Voy a decir una unpopular opinion y si queréis funarme, porque seguramente me lo merezco. Familia, mirad, el babaco, ¿vale? Vamos a proceder a partirlo. Ese contenido, generado automáticamente mediante algoritmos, deja atrás el que crean los propios usuarios, además, y esto no es ningún secreto, de ser adictivo. Javier Ruiz Martínez ha hablado con dos expertos sobre por qué las redes sociales son una especie de tragaperras. Internet y sobre todo las redes gastó $20.000 en el centro comercial. Están llenos de cosas. Día uno sin chupete. Y a la misma vez vacíos. Samuel Negredo es profesor de periodismo de la UNAV. Contenido basura está ocupando el espacio de la información real. Hace unos años te encontrabas pues quizá con el blog de una persona apasionada por el tema. En cambio, hoy en día te vas a encontrar seguramente pues contenido diseñado para posicionar en los buscadores. Esta basura tiene una razón de ser. Mantenerte el más tiempo posible en esa red social. Lo explica Mariano Alcañiz, director del Instituto de Investigación en Tecnología Centrada en el Ser Humano de la Politécnica de Valencia. Está parecida a las máquinas tragaperras, ¿no? Es decir, yo voy dándole a ese contenido, a ese scroll, hasta que encuentro algo que puede generar algún placer de lo que yo estoy viendo ahí. Por eso no paramos de ver vídeos. Estoy aquí para confesarme ante las millones de personas que La receta para salir, explican, es buscar contenido humano sepultado a partir de la página 20 de los buscadores. Sintetizar el laboratorio el luminol que utiliza la policía para detectar restos de sangre o diseñar con ayuda de la inteligencia artificial la estructura de una proteína destinada a convertirse en un medicamento. Son algunas de las cosas que han hecho en las últimas horas estudiantes de la ESO y de bachillerato gracias a la Noche Europea de los Investigadores que celebran 400 ciudades en toda Europa. Una iniciativa importante para animarles a hacer carreras de ciencias que, según el último informe de la Conferencia de Rectores, llevan 25 años perdiendo matrículas. Marina Fernández. Las ingenierías o la arquitectura perdieron un 17% de estudiantes hasta el 2022, último año de balance de la CRUE, y las ramas de ciencia casi un 20%. No hay un consenso sobre qué ahuyenta a los jóvenes a la hora de elegir carreras científicas o técnicas que la investigadora Alma Villaseñor quiere desmitificar. Que puedan conocer al investigador dentro de su entorno de investigación y que sepa que somos personas comunes. Que la ciencia no es solo para mentes brillantes, sino para mentes curiosas. Es lo que ha intentado transmitir a los estudiantes que han participado en el taller sobre inteligencia artificial y salud organizado en la Escuela Politécnica del CEU en el marco de la Noche de los Investigadores, porque lo que sí está demostrado es la importancia de tener referentes. Quería resaltar eso. Mis dos hermanas mayores son ingenieras y creo que he tenido la fortuna que en mi familia pude contar con ellos. Como explicaba en la SER la doctora en física Adriana Isabel Figueroa, investigadora del Instituto de Nanotecnología de Barcelona y premiada este año por la UNESCO por visibilizar el liderazgo y el trabajo de las mujeres en ciencia. Y hoy nos vamos con Coldplay. La banda ha puesto esta semana a la venta las entradas para la gira de 2025. En Europa solo pasará por 2 ciudades, las 2 en Reino Unido, y en las 2 agotó las entradas en cuestión de minutos. Una de ellas es Londres, donde dará 10 conciertos en agosto. Coldplay estrena álbum Moon Music la semana que viene, el 4 de octubre, y esta canción que estamos escuchando es una de las que han adelantado. Of two people, there's a spark between. One gets torn apart. One gets a broken heart. Así nos vamos, se quedan con el cine en la SER, con Pepa Blanes. La información vuelve en media hora en A Vivir con Javier del Pino y en todo momento en cadenaser.com y en nuestras redes sociales. Que tengan un feliz sábado.
in fields of flowers grow. Oh, it feels like I'm falling in love. Matinal Cadena Ser. Pilar Díaz de Aguilar.